Entonces vamos a hablar hoy de principios de fertirriego. Va a ser una serie de charlas. Esta es la primera, revisando algunos conceptos básicos, claves a la hora de hablar de fertirriego en los cultivos. Más adelante tendremos una charla de cultivos hidropónicos donde ya revisaremos más al detalle el tema de cálculos de fórmulas indicadas para el tema de fertirriego. A modo introductorio, pues vamos a empezar con la definición de fertirriego. Básicamente, pues es una técnica agrícola que utiliza el agua de riego como vehículo para suministrar los fertilizantes a los cultivos, que facilita el momento, las cantidades y la concentración nutritiva que se necesita. Como todo, pues tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas, pues encontramos que vamos a ahorrar insumos, en teoría, porque vamos a suplir las necesidades de la planta. Vamos a mantener nuestro cultivo húmedo, porque aparte de aplicar el tema de fertilizantes, pues el vehículo va a ser el agua, entonces vamos a tener un nivel de humedad mucho más óptimo que un cultivo donde se hagan fertilizaciones edáficas. Eh, También en algunos casos, cuando ya los cultivos son muy tecnificados, pues el tema se vuelve un poco más autónomo, no necesita tanta mano de obra, pero pues también tiene sus desventajas, donde básicamente encontramos un alto costo de inversión inicial, pues que se tiene que contar con un volumen alto de agua para poder usar este sistema y que no es un sistema tan fácil de manejar. Entonces necesita mucha más capacitación al personal encargado del área de fertilización. Para el tema de un diseño de un programa de fertirriego, lo ideal sería que tuviéramos en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo un análisis de suelo, una curva de absorción de cultivo, análisis de agua de riego, como principios, como clave en el diseño agronómico de nuestro programa de fertirriego. Después de esto, pues no es solamente que yo cuente con la infraestructura de que tenga uno, dos, tres, hasta cuatro tanques para la preparación de mis soluciones nutritivas, sino que aparte de todo yo tengo que seguir haciendo un seguimiento donde tengo que ver cómo está reaccionando lo que yo le estoy aplicando a la planta con el suelo o con el sustrato que esté usando, si la absorción radicular está siendo eficiente o no, y haciendo diagnósticos nutricionales que pueden ser basados en reconocimientos visuales de las diferentes deficiencias o en diagnósticos mucho más enfocados en análisis de tejido vegetal. De igual forma, pues también se hacen análisis de soluciones lixiviadas con algunas variables como por ejemplo el pH, la conductividad eléctrica, el cloro, entre otros, que nos permite hacer correcciones de la solución nutritiva que inicialmente planteamos bajo estos aspectos iniciales. Como les mencionaba previamente, pues hoy vamos a revisar algunos principios básicos del diseño agronómico que va a incluir estos cuatro aspectos. El primero va a ser la planta, el segundo el suelo, tercero agua y el cuarto los fertilizantes. Para iniciar en el tema de la planta, pues a modo introductorio sabemos que existen unos nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas, donde podemos encontrar, por ejemplo, los macronutrientes primarios. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, cada uno cumpliendo una de las funciones indicadas. Por ejemplo, el nitrógeno constituyente de aminoácidos, proteínas, el fósforo clave en el desarrollo de la raíz, en la floración y en la formación del ATP como molécula de energía de la planta. El potasio por la regulación hídrica de la planta como tal y clave en el llenado de frutos. Dentro de los macronutrientes secundarios, pues encontramos el calcio, el magnesio y el azufre. Indicado, por ejemplo, el calcio para resistencia celular, el magnesio, pues como todos sabemos, es constituyente de la molécula de la clorofila, que va a hacer todo ese proceso de fotosíntesis. El azufre, que pertenece a alguna síntesis, participa en alguna síntesis de aminoácidos, y los diferentes micronutrientes que son constituyentes enzimáticos que también participan en la síntesis de clorofila
en el metabolismo de otros macronutrientes. Y todo esto es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque en la constitución de una planta, de una hoja, tenemos unas proporciones porcentuales, ¿sí? Donde se tiene un estimado que el 7% de la materia seca de mi planta está constituida por los macronutrientes primarios y secundarios y solo el 1% por los micronutrientes. Entonces, realmente, a nivel de nutrientes como tal, estamos hablando de un 8 a un 10%, y el restante, que se calcula entre un 86 y un 92%, dependiendo de cada cultivo, pues va a ser constituido básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son constituyentes por naturaleza. Cuando nosotros revisamos esto, uno dice, bueno, pues ese 1% es importante o no, ¿sí? Entonces, hoy en día, mucha de la agricultura tradicional se enfoca en aplicar nitrógeno, fósforo, potasio. Ya hoy le ponen más cuidado al calcio, al magnesio, y es un porcentaje mucho menor el que ya ve la importancia de los micronutrientes como tal. Esto no es hablarlo por hablarlo, sino que realmente desde hace muchísimo tiempo, incluso la ley del mínimo viene estudiándose desde 1828, estima que la deficiencia de cualquier nutriente provoca una disminución en el rendimiento del cultivo. Ahí la estoy sintetizando realmente, pero es para que nos demos cuenta que realmente podemos tener los macronutrientes primarios y secundarios en los niveles óptimos. Incluso acá en Colombia, si revisáramos un mapa, el exceso de fósforo aplicado es en un porcentaje cercano al 45 al 50%. Pero es clave entender que no basta con hacer la agricultura tradicional donde aplicamos estos tres macroelementos, sino que la pérdida del rendimiento de mi cultivo puede darse por cualquiera de los nutrientes. Acá está el ejemplo del nitrógeno. Entonces, si el nitrógeno que yo le estoy aportando a mi planta bajo las condiciones climáticas y las condiciones de suelo no es el adecuado, pues esto primero pues va a aparecer un síntoma en mi cultivo que puede ser el tema de amarillamientos, ¿sí? Pero no es solo que mi planta visualmente no se va a ver muy bien, sino que realmente yo voy a causar una pérdida en mi producción, porque esa planta pues no va a producir clorofila, está amarilla, no va a haber fotosíntesis ideal, puede que haya un porcentaje de fotosíntesis, pero no la ideal, y por ahí, como lo observamos acá, básicamente se va a ir saliendo nuestro rendimiento. Acá está el ejemplo de un macronutriente como es el nitrógeno, pero esto mismo puede ocurrir con un micro como el zinc, como el manganeso, el boro, que causa realmente pérdidas económicas en el cultivo. Entonces, así unos estén en mayor concentración en la planta, que me falle el menor al 1%, hay unos que están concentrados en 0,006%. Si ese 0,06% de tal micronutriente no está evaluado en lo que yo planteé en mi programa de fertilización, por ahí es donde voy a tener la mayor pérdida de mi producción. Entonces, ¿qué es clave para el tema de fertirriego? Obtener la mayor información de mi cultivo. Y son ustedes, pues los agricultores que están en el día a día, en el campo, que conocen ya su finca, que conocen ya cómo son la planta, cómo es la planta, perdón, qué variedad es la que más es productiva, qué variedad es la que más se me enferma. Todo ese conocimiento empírico yo lo debo respaldar también con lo que me da la literatura, con lo que me dan los que crean esas variedades. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo con tomate. Sería clave que yo conociera qué variedades, qué requerimientos tiene, cómo es su curva de absorción, porque no solamente saber que necesita 100 unidades de nitrógeno y 200 de potasio, sino realmente saber en qué momento lo tiene que tomar mi planta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá observamos una curva de absorción de nitrógeno, fósforo y potasio en tomate para los diferentes días después del trasplante. Estamos hablando acá de 110 días y
observamos que el aumento de las tres formas, de nutrientes, se da con el tiempo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le aplico los 500 kilos por hectárea acá? Pongo acá del potasio, que es clave en el tema de desarrollo de fruto en tomate. Pues que realmente mi planta en ese momento de su desarrollo y crecimiento no lo necesita. Entonces, ¿qué va a hacer ese potasio? Primero, perdí la plata, perdí el dinero que compré no sé, un cloruro de potasio, compré un nitrato de potasio. Perdí ese dinero porque le puse a la planta el potasio que no necesitaba en ese momento. Eso tiene otras implicaciones también, porque realmente el potasio se puede lixiviar en el suelo, ¿sí? O me puede restringir la toma de otros nutrientes y yo vendría perdiendo el desarrollo real que necesita mi planta para obtener las producciones que yo espero. Los síntomas visuales de deficiencia. Entonces yo acá pongo el ejemplo de una deficiencia de zinc y hierro y de hierro. En el caso de tomate, si yo empiezo a observar esas deficiencias en mi cultivo, pues yo puedo actuar de tal forma de que minimice las pérdidas en producción. Pero si yo no los distingo, yo siempre digo, ay, no, eso es una deficiencia de nitrógeno, está amarillito, apliquémosle una urea foliar y maquillamos, sino que realmente ese conocimiento de esas deficiencias nos va a ayudar bastante. Lo que yo les mencionaba, ya si queremos ir más al fondo, con un análisis de tejido vegetal, donde ya delimitemos bajo qué frecuencia se va a hacer. Y todo esto, pues finalmente nos va a permitir que no tengamos pérdidas en la producción y esas pérdidas, pues que no se vayan directamente a mi bolsillo. En el caso del suelo, ¿sí? Pues el suelo es un sistema trifásico, está constituido por una fase sólida que tiene agregados minerales y materia orgánica, una fase gaseosa que tiene poros vacíos y una fase líquida que tiene poros con agua, ¿sí? Se estima, es un estimado teórico, que el 25% es la fase gaseosa, el otro 25% es la fase líquida y este 50% de la fase sólida, el 45% son agregados minerales y el 5% es materia orgánica, ¿sí? Entender esto es clave porque muchas veces cuando hacemos análisis de suelo, no entendemos que todo el tiempo están ocurriendo reacciones químicas, físicas, biológicas en el suelo que hacen que las características que originalmente tiene mi suelo, vayan cambiando. Por eso es clave establecer una frecuencia en el tema de análisis de suelo, donde por lo menos hagamos uno anual, ¿sí? Pero me ha pasado, por ejemplo, me llegó un análisis de los años 80, no les estoy diciendo mentiras, de los años 80 de un cultivo de maíz. Ingeniera, hágame un plan de fertilización, ¿sí? Pues ha pasado bastantes años, ¿sí? Y el resultado de ese análisis probablemente ya, con la mayor probabilidad posible, no va a dar las características químicas y físicas que tiene actualmente ese suelo. Primero por todas esas reacciones químicas, físicas, y aparte porque hay un factor antropogénico que nosotros llamamos lo que hacemos los humanos como tal, que es ir a fertilizar, mecanización agrícola, que encale todo ese tipo de adiciones que yo le estoy haciendo al suelo, va a hacer que automáticamente pues haya un cambio, ¿sí? Que no es posible, digamos, para algunas características como la textura, pero sí me va a afectar directamente sobre todo las propiedades químicas y las físicas. Y eso es clave también entenderlo, ¿sí? El suelo tiene unas propiedades químicas donde podemos encontrar el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, la materia orgánica y la disponibilidad de los diferentes nutrientes, ¿sí? Unas propiedades físicas como la textura, estructura, color, densidad aparente y relación aire-agua. Y unas propiedades biológicas como la biomasa microbiana, la abundancia, la densidad poblacional
y ahí también se incluye algo de la materia orgánica en relación a carbono nitrógeno. Entonces pasa que dentro de los errores que más cometemos nosotros como cultivadores, como productores, es que nos enfocamos mucho en solo las propiedades químicas. Hoy en día pues ya hay alternativas, no a través de un análisis de suelo, pero a través de diferentes equipos que me permiten medir otras propiedades físicas, que me permiten ver cómo está el suelo en porosidad, si estoy teniendo problemas de compactación, cómo es la infiltración, cómo me está afectando esa textura, ¿sí? Y todo esto yo debería condensarlo y saber más qué problemas tiene mi suelo y qué puedo corregir y qué no, a qué me tengo que adaptar. En cuanto a la disponibilidad real de los nutrientes, estamos hablando que hoy en día existen dos tipos de análisis, el análisis convencional y el análisis soluble. Entonces, el análisis convencional básicamente es ir a campo, tomar la muestra de suelo, se hace un proceso de tamizaje, se lleva al horno por 24 o 48 horas y a través de una solución ácida, que depende de cada laboratorio, porque hay varias alternativas en la metodología de la toma de este tipo de análisis, extraigo lo que está en la fase sólida del suelo, que era lo que veíamos la fase en la imagen anterior. Este, pues, es un análisis tradicional que venimos haciendo hace bastante tiempo, donde nos permite tener una fotografía de las reservas que actualmente tiene mi suelo, ¿sí? Y lo digo reservas, ¿por qué? Porque hablamos de potasio, calcio, magnesio intercambiable, es decir, que puede o no puede estar disponible. El análisis de soluble hace el mismo procedimiento, ¿sí? De la toma de muestra, todo, pero a la hora de hacer la extracción se hace con agua. Es decir, estamos tomando la muestra de suelo y la mezclamos con agua. No usamos ningún método químico para extraer esos nutrientes que están adheridos a la parte sólida, sino que realmente nos permite tener una visión mucho más real de lo que tengo en tiempo, en ese momento, disponible para mi cultivo a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, una diferencia entre estos dos es un análisis real, donde básicamente tenemos el tema de nitratos y de amonios, donde tenemos una disponibilidad en el convencional de 15,2 miligramos sobre kilogramo, ¿sí? Muchas veces cuando yo tengo en cuenta solo este análisis, y hago los cálculos de cuánto debo aplicar, realmente dice, tiene exceso de nitrógeno, no aplique, o de potasio, o de fósforo. Entonces, si nos basáramos solo en ese análisis convencional, realmente diríamos que casi ni tenemos que fertilizar, ¿sí? Mientras que el análisis soluble nos está diciendo, sí, pero de esas 15,2 miligramos sobre kilogramo, realmente usted tiene disponible 0,456, que ya es mucho más real, y con ese cálculo yo puedo estimar cuánto tengo en mi suelo para que ya el cultivo lo tome a corto plazo. Por ejemplo, si lo vemos con potasio, 60,8 miligramos sobre kilogramo, ¿sí? Y realmente en la fase soluble, que es donde la planta se alimenta, que es donde la raíz a través de sus pelos absorbentes toma la mayor proporción de nutrientes, estamos hablando que está una disponibilidad de 3 miligramos sobre kilogramo. Esto ocurre para todos los nutrientes, pero en el caso de los micronutrientes, baja aún más la disponibilidad, estamos hablando de menos del 1%. Entonces es clave entender esa disponibilidad. Esto me lo va a permitir un análisis de suelo, ¿sí? Me va a permitir decir, con esto cuento, y eso se lo voy a restar a los requerimientos que tiene mi cultivo, teniendo en cuenta eficiencia de cada nutriente y teniendo en cuenta la reposición que yo debo hacer en el suelo. El análisis de suelo como herramienta diagnóstico también es clave. Acá es un caso real en un cultivo de pompón en Antioquia, donde básicamente no crecía en uno de los bloques las plantas. Entonces,
que ya habían echado de todo. Y yo dije, pues cuando fuimos a hacer la visita, dijimos, si ya tienen el análisis de suelos, puede ser algo químico, descartemos primero lo químico y vamos viendo si puede ser algo físico. Entonces ni siquiera contábamos con esa herramienta. Al hacerlo, pues es evidente, en el suelo A el cultivo estaba creciendo normal, estaba cumpliendo con los rendimientos estándar de la finca, pero ya cuando vimos los resultados del suelo B, pues uno se empieza a dar diferencias, y el pompón sensible a la conductividad eléctrica, a las sales, y estamos hablando de 5,03 decimal metro. Si lo vemos con el tema de nitratos, un exceso de nitratos bravísimo, estamos hablando de una diferencia de casi 517 miligramos sobre kilogramo, perdón, miligramos por litro, porque ese es el análisis de solubles, imagínense. Si esto da en solubles, en el análisis convencional hubiera dado muchísimo mayor. Entonces, a través de esta herramienta es que podemos hacer un diagnóstico. Acá no era solo en los nitratos, la conductividad, sino atado a varias bases. Estaba el potasio, estábamos con potasio alto, con calcio y magnesio alto. Entonces, si usted dice, ay, no, pero mire ese suelo hermoso en potasio, calcio, magnesio, entonces realmente todo en exceso es malo, ¿sí? No estaba bloqueado el sodio, por ejemplo, está casi el doble. El tema de cloros, el tema de cloro estamos hablando de 128, casi 12 veces más que el suelo donde estaba creciendo el cultivo normalmente. Este tipo de herramientas, bueno, también observamos el tema del exceso de sales, ¿sí? Provoca que haya una dispersión en los componentes del suelo. Entonces es cuando ustedes empiezan a ver la materia orgánica como si fuera serrín, ¿sí? Y es porque las sales provocan un exceso, un corte entre la fracción arcillo-húmica, ¿sí? Entonces se empieza a separar la materia orgánica y se ve como si fuera libre. Igual también uno va visualmente, ya con esta foto empieza uno a observar que se había hecho un mal manejo en cuanto a la fertilización. Acá pues efectivamente se hicieron lavados, se aplicaron productos desnitrificantes y ya finalmente se pudo hacer la corrección. Si no hubiéramos hecho este primer paso del análisis de suelo, ¿sí? O hubiéramos, por lo menos lo hubiéramos medido con el conductímetro, pues no hubiéramos evidenciado esa problemática. Otro aspecto clave es el balance de bases, ¿sí? Entonces estamos hablando que todos los suelos son diferentes, ¿sí? Acá yo les pongo el ejemplo de un suelo bananero, ¿sí? Cómo está distribuido, hagamos de cuenta que es una torta, ¿sí? Cada porción pues corresponde a uno de los nutrientes. En el de este lado pues estamos hablando que de esa torta el 63% es calcio, el 17,16 magnesio y el 16,12 es sodio, ¿sí? Potasio 2,62. ¿Cuál era la principal limitante allá? El tema de potasio. El potasio es clave en el llenado de los frutos de banano y estaba un poco restringido por el tema de sodio. Ya se considera de hecho un suelo sódico, no salino sódico, sino sódico, con ese alto porcentaje de sodio. ¿Sí? Si yo no evidencio esto a través de un análisis de suelo, pues difícilmente voy a empezar a hacer correcciones. Eso es en la zona atlántica. Si revisamos uno acá de la zona andina, de un cultivador de hortalizas, la distribución es diferente. Estamos hablando que de su torta de suelo, estamos hablando que el 58,9% es calcio. En este caso, el aluminio es el 23,9%, el magnesio el 13,1% y el potasio 3,49%. Esta fracción que es menor al 1% corresponde a sodio. Entonces, la problemática de este suelo es totalmente diferente al de la zona atlántica. En este caso, la corrección se debe hacer es a través del pH, ¿sí? Encalado de suelos para disminuir ese aluminio y favorecer que esa porción de aluminio pues sea llenado por otros nutrientes como por ejemplo el calcio, potasio y el magnesio. ¿Listo? Esta versión o esta visión, perdón,
del suelo es lo que nos permite ajustarlo. Y si yo no hago los ajustes del suelo, por más sistema moderno de fertirriego que tenga, por más cálculos que ya le haga a los requerimientos del cultivo, pues voy a tener algunas deficiencias marcadas en mi cultivo. Entonces es clave hacer esto previo para yo saber bajo qué me ajusto, bajo qué corrijo. Y en ese caso, otro aspecto es la textura del suelo. Entonces muchas veces decimos, ay, sí, mi suelo es arcilloso, mi suelo es arenoso, pero no vemos que de trasfondo la textura, que es una variable que no necesita ningún cálculo, el análisis de suelo ya me está diciendo cuál es la textura de mi suelo, que básicamente va a ser el contenido de arcillas, limos y arenas en porcentajes y lo va a ubicar en un triángulo textural que me va a decir es la clase textural. Entonces me va a afectar clave en el fertirriego, me va a afectar muchas variables como la materia orgánica, la estructura, el tema de microorganismos, la biología del suelo, todo me lo va a afectar, la capacidad de intercambio catiónico, pero para el tema de fertirriego afecta directamente la movilidad del agua, ¿sí? La infiltración del agua, que infiltración es el movimiento vertical del agua que yo aplico a través de un goteo, por ejemplo acá hay un gotero, y esto pues va a decir, bueno, en un suelo arcilloso, cuando yo aplico el bulbo de humedad, pues se va a formar tanto horizontalmente, ¿sí? Porque el tema de microporosidad en los suelos arcillosos es bastante alto, entonces eso permite que el agua se vaya moviendo por el perfil del suelo de forma horizontal y de forma vertical. Entonces, cuando yo tengo un suelo arcilloso, este movimiento de infiltración realmente es muy lento, ¿sí? Cuando yo tengo un suelo franco, que tiene pues una proporción, digámoslo, entre comillas, ideal de arcillas, limos y arenas, donde el contenido de limos es mayor, este movimiento es término medio, ¿sí? Es mucho más móvil que un suelo arcilloso, pero si ya vemos el arenoso, entonces es el movimiento vertical, porque realmente un suelo arenoso no tiene microporos, sino tiene macroporos. Entonces el movimiento es mucho más rápido. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aplico un alto volumen de agua en un suelo arenoso? Ya apliqué mi solución, preparé todo de acuerdo a lo que consume mi cultivo, lo apliqué y tengo un suelo arenoso y le apliqué un volumen demasiado alto de agua, pues realmente los nutrientes no quedaron en el perfil del suelo que yo lo necesitaba, sino se ha corroborado que incluso alcanza a llegar en las primeras 5 horas, ya incluso llega al horizonte rocoso. El movimiento puede ser muchísimo, tan rápido que yo pierdo realmente los nutrientes, se lixivian y lo que queda en el horizonte O o en el horizonte A de mi suelo va a ser muy poco y aparte pues que no va a tener capacidad de retención. Las arcillas sí retienen bastante nutrientes, no va a tener capacidad de retención y yo realmente pues voy a perder la fertilización que estoy aplicando. Entonces este concepto de textura de suelo es clave eh, para definir el volumen que debe ir o no por planta o por cama para que no perdamos como tal la fertilización. Los tipos de fertirriego según la aplicación de nutrientes pues tiene que ver mucho bajo dos condiciones, la que explicábamos ahorita de textura y bajo el tema de conductividad eléctrica, que también es una medida directa del tema de sales en mi suelo. Entonces, cuando yo tengo un suelo sin problema de sales, no voy a tener inconvenientes en calcular eh, qué, qué fertilizantes debo o no aplicar o qué dosis debo aplicar, mientras que si yo ya tengo el problema químico de una conductividad eléctrica alta, pues debo ser aún más cuidadoso. Cuando hablamos de un riego fraccionado o un fertirriego fraccionado, es que el fertilizante no es aplicado en cada riego, ¿sí? Mientras que ya hablamos de un fertirriego continuo permanente, el fertilizante se aplica en cada riego. Aplicar o no, pues obviamente va a tener sus incidencias y es lo que observamos acá en los picos de conductividad eléctrica cuando yo aplico los fertilizantes. Cuando yo lo aplico en cada riego, pues obviamente la dosis va a disminuir. Esto depende también de otro factor logístico
y es de si yo tengo agua en determinada época del año o no. O si tengo el suministro permanente de agua, pues ya puedo hacer una aplicación continua o permanente que va a garantizar que todo el tiempo, como ocurre en los cultivos, por ejemplo, de flores en sabana, que se hacen aplicaciones incluso 5 o 6 veces a la semana con fertirriegos mínimos y frecuencias de aplicación permanente. Ese aspecto pues es el suelo, es muy resumido. Realmente estamos hablando de los principios básicos de fertirriego, pero en ese aspecto sería el tema del suelo. No hablé de pH, que también lo mencioné ahí, que a veces hay que encalar para mejorar esas condiciones de aluminio alto y subir el pH y garantizar mayor disponibilidad de macronutrientes. Y de qué fertilizantes pues debo aplicar según en las características del suelo, vamos a hablar ahorita más adelante. El tercer aspecto que vamos a revisar es la calidad del agua. Entonces hablamos que el pH es una propiedad que mide el grado de acidez o alcalinidad de las soluciones acuosas. Básicamente es una escala que va de 0 a 14, donde se considera ácido a niveles de 0, 1, 2, 3, 4, 5, a nivel neutro es el 7, y el alcalino pues ya a niveles superiores a 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos algunos ejemplos de cosas que usamos cotidianamente y qué pH tienen. Por ejemplo, el agua que normalmente aparece en nuestras casas es de pH neutro. ¿Por qué es clave evidenciar esta propiedad del agua? Es porque influye en la solubilidad de los fertilizantes, determina la disponibilidad de los nutrientes, la formación de bicarbonatos y carbonatos y la cantidad de ácidos que debo agregar al agua. Yo pongo acá un ejemplo real, ¿sí? Este lo observamos en Ecuador, donde básicamente el cliente tenía un sistema de fertirriego perfecto, automatizado, sembró arándanos, una gran área tenía el plan de fertirriego de los fertilizantes calculados según la etapa fenológica, o sea, un cliente demasiado juicioso, pero estaba fallando, era en la no corrección del pH del agua, que uno creería, uy, es lo primero que uno empieza a revisar en fertirriego, qué pH tiene el agua. En esa zona, pues estamos hablando de pH de 8,3, 9, que si yo no hago un diagnóstico y no corrijo, pues ese pH realmente me va a afectar la nutrición, ¿sí? Entonces, todas las plantas, estas son plantas que ya tienen un retraso, porque son plantas ya de 6 meses, ya deberían estar mucho más grandes. Por el tema de no acondicionar el agua, pues estaba teniendo una deficiencia marcada de hierro, ¿sí? Sabemos que los micronutrientes a pHs altos, pues su disponibilidad va a estar mucho más limitada. Entonces, en este caso, pues lo que más estaba bloqueando, tiene varias deficiencias, pero lo que más estaba bloqueando era el tema de hierro, que el hierro viene siendo clave en el proceso de formación de la clorofila, clave en la fotosíntesis y que me va a favorecer el tema de desarrollo de la planta. Entonces, este tipo de errores son los que hay que corregir previamente a tener esos diseños agrícolas donde ya todo es automatizado, donde son detalles que hay que ir revisando para que mi sistema de fertirriego sea el adecuado. En el caso de conductividad eléctrica del agua, que yo la debo correlacionar directamente con lo que mencionaba ahorita del suelo, pues tenemos una clasificación estándar, puede variar, donde se considera baja en 0,75 milisiemens por centímetro, media entre 0,75 y 1,5 y ya muy alta mayor a 3. ¿Por qué es clave esto? Porque va a producir una alta conductividad eléctrica en el agua, que va a ser el vehículo por donde yo voy a adicionar aparte más conductividad a través de los fertilizantes, va a producir efectos osmóticos en el suelo, dispersión de coloides, que era lo que evidenciábamos en la imagen anterior, disminución de la actividad microbiana, efecto tóxico por iones específicos, deficiencias nutricionales, disminución en la porosidad, los encharcamientos,
condiciones de reducción en el suelo que van a limitar todo el crecimiento y desarrollo normal de mi cultivo. En el agua, pues podemos encontrar algunos aniones y cationes. Entre los aniones encontramos los carbonatos, los bicarbonatos, los sulfatos, cloruros, nitratos y los fosfatos en sus diferentes formas. Y en cuanto a los cationes tenemos el sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso y los diferentes metales pesados. Cuando hacemos un análisis de agua, que también sería clave hacerlo, el agua también es dinámica, si llovió no va a cambiar sus condiciones de materia orgánica, de pH, si es un reservorio, toda la fuente del agua, si es un río, va a cambiar dinámicamente, pero sí es clave tener por lo menos conductividad eléctrica y pH. Cuando hacemos ya un análisis de agua detallado, pues vamos a poder determinar en miliequivalentes litro o en miligramos litro cada uno de las concentraciones de estos aniones y cationes. Los carbonatos y bicarbonatos pues permiten conocer el riesgo de precipitación química de algunos elementos y el taponamiento de goteros. Es grave cuando la suma de carbonatos y bicarbonatos es mayor a 6, entonces ya empezamos a evidenciar en campo esta problemática que directamente nos va a afectar, digamos, a la planta que está ahí al lado de esa cinta de goteo, no le va a llegar la comida que yo le estoy mandando a través de mi sistema de fertirriego, entonces evidentemente me va a afectar el tema de producción. Esto del cálculo de la lámina de riego, pues hace parte también del diseño ya agrícola, del diseño como tal del sistema de fertirriego, pero me va a permitir calcular qué volumen de agua yo necesito para suplir las necesidades de mi cultivo, ¿sí? Y para suplir el tema de fertirriego. Entonces, básicamente corresponde al agua aplicar por unidad de superficie, expresada en milímetros, devuelve la humedad del suelo desde un valor umbral de riego hasta capacidad de campo y normalmente se miden en milímetros. Los pasos acá de forma genérica, pues básicamente es calcular la evapotranspiración del cultivo, perdón, donde calculamos la suma de la evaporación que se puede dar en el suelo, desde la zona de radicular hacia arriba, y la transpiración propia del cultivo. Después se calcula la lámina de riego, el volumen de agua, y ya cuando yo ya tengo los planos del sistema de fertirriego, pues puedo calcular perfectamente el cálculo del tiempo de riego ideal para el tema del cultivo. Ya en el último aspecto que debemos mirar es el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes pues son cualquier material natural o industrializado que contenga al menos el 5% de uno o más de los 3 nutrientes primarios. Puede ser fabricado industrialmente, que son los fertilizantes minerales, o también hay una producción orgánica a través del lombricompost. Todo eso hace parte del tema de fertilizantes. Tienen diferentes clasificaciones. Yo acá puse una genérica, donde están clasificados según su composición en simples, que contienen un solo macroelemento, por ejemplo, la urea, el cloruro de potasio. Complejos compuestos que contienen 2 o más micronutrientes que han sufrido una reacción química durante su producción, y son todos esos fertilizantes que conseguimos en el mercado, como todo en un mismo gránulo, porque cada gránulo trae la misma concentración. Las mezclas físicas de 2 o más fertilizantes sin que exista reacción química, que también son usadas en nuestra agricultura, y los micronutrientes que pueden ser inorgánicos, orgánicos y quelatos. Sin embargo, pues para el tema de fertirriego es clave cumplir con ciertas características que son adecuadas para que los productos funcionen en esta forma de aplicación de fertilizantes. Como Cosmoagro, nosotros tenemos esta línea Solutec, que está conformada por inicio, desarrollo, producción y triple 20, y más adelante se viene también un Solutec micro, que básicamente cumple con las características ideales para ser usados vía fertirriego. Entonces voy a mencionar rápidamente lo que tiene cada uno. Solutec Inicio, básicamente como su nombre lo indica, es un 133612, un alto contenido de fósforo, ideal
para el desarrollo de raíces post-trasplante, ideal para que genere toda la energía ATP que necesita la planta para hacer su crecimiento y desarrollo de forma normal. Y además, pues es un producto que viene con boro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc. Los metales, hierro, manganeso, zinc, vienen 100% quelatados con EDTA, perdón, 100% disponibles. Es decir, traen esa protección que va a garantizar que este tipo de productos no tenga problemas en cuanto a mezclas. Y va a garantizar que a la hora de aplicarlo en el suelo, pues va a ser mucho más eficiente su uso. Adicionalmente, pues trae un plus que es un carbono orgánico oxidable total del 5%, que como todos sabemos, pues la materia orgánica nunca sobra en el suelo, realmente viene a jugar positivamente, a mejorar pH, a mejorar capacidad de intercambio catiónico, a mejorar estructura del suelo, entonces es un complemento. Esta es la coloración del Solutec Inicio, en color verdecito. Tenemos el Solutec Desarrollo, que viene con un mayor contenido de nitrógeno del 20%, clave pues para, como su nombre le indica, todo ese desarrollo vegetativo que necesita en esa etapa del cultivo, y viene con la misma tecnología, que es tecnología, se me olvidó mencionar ahorita, para los que conocen Cosmoquel o Quelatex, esa misma tecnología de los micronutrientes viene aplicada a este producto a través del hierro, manganeso, zinc, 100% quelatados con ETA, 100% disponibles. Y acá está el Soluté Producción, ideal pues para esas etapas donde ya necesitamos el llenado de frutos, donde necesitamos que el potasio transloque todos esos fotoasimilados para tener una óptima producción. Es el color naranja, naranja rojizo, y también trae hierro, manganeso y zinc quelatados con ETA. Este es el triple 20, su coloración es azul, donde pues como su nombre lo indica, perdón, trae 20% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio. En este caso solo trae boro y trae cobre. El caso del cobre, 100% quelatado con EDTA, 100% disponible. Entonces ese es el plus en cuanto a la composición de la línea. Pero aparte, pues hay unas características que son claves conocer de un fertilizante cualquiera, puede ser un nitrato de calcio, todos los fertilizantes que usemos en el tema de fertirriego, y es esta palabra que digo acá, polvo soluble, ¿sí? O gránulo soluble, la palabra clave es soluble, para que sirva en el tema de nuestras formulaciones fertirrigantes. La composición que ya la revisamos y estas características de pH, conductividad, solubilidad, que vamos a revisar más al detalle ahorita. El peso, ¿sí? Porque a través del peso es que hacemos los cálculos de cuánto debo o no aplicar. Entonces acá vemos la composición, que básicamente es el aporte nutricional que tiene el fertilizante, normalmente expresado en porcentaje. Tenemos unos factores de conversión que usamos, ¿por qué? Porque normalmente si partimos de un análisis de suelo, normalmente viene expresado como elemento, ¿sí? La mayoría de fertilizantes acá en Colombia por regulación del ICA, pues vienen expresados en óxidos, en el caso de fósforo P2O5, K2O, entonces estos factores de conversión son claves a la hora de hacer los cálculos de cuánto debo aplicar o no. El pH del fertilizante, como lo mencionábamos anteriormente, lo ideal, que se me va a descargar el computador, lo ideal es que tengamos pHs que yo puedo ajustar, de hecho yo los puedo ajustar en el fertirriego, pero entre mejor tenga el pH ideal, pues menos ácido o menos debo lidiar yo con el ajuste del pH de la solución nutritiva. Y por ejemplo, para este caso nuestras líneas están entre el 5,5, entre el 5 al 6,5, que es un pH que se considera entre comillas ideal para la agricultura. Básicamente es medido por normatividad al 10%, y estamos hablando de que, por ejemplo, si yo tengo un suelo con pH de 4, 4,5 y reviso este competidor del mercado con un pH de 3,1, pues no sería el producto ideal para ese tipo de suelo.
y que normalmente la mayoría de los fertilizantes tienden a ser neutros, son muy pocos básicos y más ácidos. Entonces, usar un fertilizante con un pH de 3,1, pues me puede estar ahorrando dinero en cuanto al ácido cítrico, al ácido fosfórico que yo use, pero si aparte tengo una calidad de agua ácida, pues va a ser clave tener un pH ideal en ese sentido. La solubilidad, yo considero que para fertirriego es primordial. La cantidad de fertilizante que se disuelve en un litro de agua para una temperatura de 20 grados centígrados. Normalmente para temas de registro se miden gramos sobre 100 mililitros. Y si hablamos de competitividad, pues nuestros productos de acuerdo al contenido, pues se puede hacer una clasificación. Hicimos estas gráficas para tanto para Solutec Inicio, Desarrollo, Producción y Triple 20. Estamos entre los productos más solubles del mercado. Como todo, y a mí no me gusta decir mentiras, hay productos que tienen solubilidad mayor, pero si nos comparamos, por ejemplo, con este producto que puede valer 3 veces menos que un Solutec Inicio, pero tiene una solubilidad de 10 gramos en 100 mililitros, pues realmente es cuando yo veo que está siendo afectado mi bolsillo. Es barato, pero no me va a funcionar. Entonces empiezo a ver deficiencias en campo. Entonces la solubilidad según el grado de cada uno de nuestros productos es alta, ¿sí? Y no solo debe ser un polvo soluble, sino que realmente podemos evaluar una calidad. La calidad del polvo soluble también importa. Cuando viene con partículas contaminantes, como las que vemos acá en las dos primeras imágenes, si lo vemos a nivel visual, acá está en un vasito en un vaso precipitado, pero esto puede ocurrir a nivel de tanque, empezamos a ver esas partículas insolubles. Entonces, ese tipo de cosas también me va a afectar los tiempos de solubilización. Entonces, si yo no tengo un mezclador automático, si no tengo a un trabajador que me mezcla con el palo de escoba, entonces esos tiempos de solubilización pues van a ser un costo para el nivel logístico de mi sistema de fertirriego. También puedo tener taponamiento de goteros por partículas contaminantes y ya vemos qué es lo que puede pasar. Entonces, la calidad también la puedo evidenciar cuando yo abro la bolsa de los productos y como veíamos en las fotos de Solutec, la mayoría son polvos solubles de la mayor calidad posible como este que tenemos acá. La conductividad eléctrica, pues como les mencionaba, muchas veces pensamos que entre más conductividad, más concentrado, y eso tiene que ver más con la fuente que usamos. Son productos con baja conductividad en comparación a otros competidores con el mismo grado de aporte de NPK. Se mide por temas técnicos en dos formas, 1 gramo en 100 mililitros de agua o cuando tiene una parte orgánica, como lo vimos nosotros con ese carbono orgánico oxidable total, se mide 1 gramo en 200 mililitros de agua. Entonces, es una característica que yo debo revisar muy a menudo en fertirriego, sobre todo si vemos un tipo de fertirriego frecuente, ¿sí? Cuando yo aplico frecuentemente, pues obviamente le estoy adicionando al suelo sales, que si yo no le hago un buen manejo, empezamos a observar esto. En un cultivo de pimentón, donde empezamos a ver formaciones de sales alrededor, es decir, estoy aplicando exceso de sales que mi cultivo normalmente no está tomando y por el nivel freático vienen subiendo y bajando y están causando que la planta haga mayor gasto energético para poder tomar esos nutrientes. Otro aspecto importante pues es la compatibilidad entre los fertilizantes, ¿sí? Ya que pues los diferentes iones pueden formar, pueden interactuar en la solución y formar compuestos insolubles que pues aparte de que yo pierdo dinero, pues me puede estar dañando los filtros, me puede estar bloqueando tuberías o cintas o goteros, como lo que vemos acá. Esto es en tema de laboratorio, es una pruebita en un vaso de plástico, pero eso es la realidad. Eso es en Ecuador también, en un cultivo de flores que me sorprendió encontrar esto, donde encontramos primero precipitados y segundo, pues que no se está haciendo un lavado
del tanque correcto. Entonces todo esto pues va a generar pérdidas económicas para mi cultivo. Eso era básicamente lo que quería traerles como principios básicos, lo que les mencionaba ya para la charla de cultivos hidropónicos y vamos a hacer cálculos de soluciones nutritivas. Muchas gracias.